Los Intocables, la icónica serie que retrató la lucha contra Al Capone. Los Intocables es una serie de televisión estadounidense de drama criminal que se emitió originalmente a través de la cadena ABC entre 1959 y 1963. Basada en las memorias del agente federal Eliot Ness, el programa transportó a los espectadores a las peligrosas calles de Chicago durante los años de la Prohibición, donde la guerra contra la mafia y el crimen organizado estaba en su punto más álgido. Contexto histórico: la ley seca y el ascenso de Al Capone. Para comprender el porqué de Los Intocables, es esencial entender el contexto histórico en el que se desarrolla su historia. La Prohibición, también conocida como la Ley Seca, fue una enmienda constitucional en Estados Unidos que prohibió la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas entre 1920 y 1933. Esta ley, en lugar de reducir el consumo de alcohol, fomentó el surgimiento de mafias organizadas y de figuras legendarias del crimen como Al Capone. Al Capone, apodado Scarface, se convirtió en el jefe indiscutible del crimen organizado en Chicago durante la Prohibición. Su imperio, construido a través del contrabando de alcohol, la extorsión y el juego ilegal, le proporcionó inmensas riquezas y un poder aterrador. Capone controlaba prácticamente todos los aspectos de la vida criminal en la ciudad, sembrando el terror y corrompiendo a funcionarios públicos. Eliot Ness y la formación de los Intocables. Eliot Ness fue un agente federal del Departamento del Tesoro asignado a Chicago con la misión de acabar con el reinado de Al Capone. Ness, consciente de la corrupción generalizada en el departamento de policía de la ciudad, decidió formar un equipo especial. Seleccionó cuidadosamente a un grupo de agentes jóvenes, honestos e incorruptibles, quienes se ganaron el apodo de Los Intocables, debido a su resistencia a la tentación de los sobornos. La estrategia de Eliot Ness y Los Intocables se basó en la recopilación de pruebas incriminatorias, redadas sorpresivas en destilerías ilegales y el rastreo de las operaciones financieras de la organización de Capone. Su lucha implacable contra el crimen organizado fue un proceso arduo y peligroso, en el que se enfrentaron a amenazas constantes y a la violencia de la mafia. Adaptación televisiva y su resonancia. La historia de Eliot Ness y Los Intocables fue llevada a la televisión en 1959, capturando la imaginación del público con su representación dramatizada de la era de la Prohibición. Protagonizada por Robert Stack como Eliot Ness y con la narración del reconocido periodista Walter Winchell, la serie se convirtió en un éxito inmediato. El retrato de Eliot Ness como un héroe implacable, sumado a la tensión y acción de cada episodio, afianzó a Los Intocables como un clásico de la televisión. La serie ofreció una mirada fascinante a un periodo tumultuoso en la historia de Estados Unidos, explorando temas como la corrupción, la justicia y la lucha entre el bien y el mal. Impacto cultural y legado. El impacto cultural de Los Intocables fue significativo. Contribuyó a consolidar la imagen de Al Capone como el arquetipo del gángster despiadado y a romantizar la figura de los agentes federales que lucharon contra las mafias en la Prohibición. Además, la serie acuñó frases icónicas, como la advertencia de Ness a los criminales: puede que salgáis por la puerta, pero no vais a salir por las escaleras. Años después, Los Intocables inspiró una versión cinematográfica dirigida por Brian De Palma en 1987, la cual contó con Kevin Costner en el rol de Eliot Ness. Fascinado por el drama criminal y el suspenso de la Prohibición. Suscríbete a nuestro canal para recibir más consejos sobre historias de esta época y descubrir otros clásicos de este apasionante género televisivo.